Las oraciones y los himnos que Pablo y Sila habían estado cantando en los momentos de desgracia, Dios se complace más en la humildad que en la obediencia. Grábate eso, joven, rogamos que nos permitas ver a través de tus ojos que la testificación te trae paz en medio del dolor. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor. Gracias porque durante las próximas horas, Señor, podemos tener la humildad necesaria, no solamente para abrir tu palabra y predicarla, sino también para recibirla. Confiamos que tú estás con nosotros, Señor, como lo has prometido. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, uno de los lugares más concurridos en Venezuela, más turísticos en Venezuela, queda en un estado llamado Estado Carabobo, en un pueblito llamado Las Trincheras. Y ese lugar es conocido por sus aguas termales. Supuestamente aguas termales que tienen características que la hace una de las mejores aguas termales del mundo. Así que todo el mundo llega allí, no solamente porque es un lugar turístico, sino también para poder beneficiarse del poder o de las características curativas que tiene ese lugar. Los manantiales de agua salen de la montaña a una temperatura de 92 grados centígrados. Y las aguas termales son clasificadas, y la clasificación que le dan a estas aguas termales es que son bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, siliceas, como medio mineralizadas y radioactivas no activas. Y quizás no sepamos bien lo que significa todo eso. Lo que sí sé es que esas características hace que las aguas tengan características curativas para algunas enfermedades reumáticas, enfermedades digestivas, enfermedades respiratorias, ayuda a desinflamar, a desintoxicar. Así que todo el mundo va para allá con doble intención. Al lado de la piscina también hay unas llamadas piscinas de lodo, que es lodo con las mismas aguas termales. Así que la gente después que sale de allí se mete también en esa piscina y aprovecha de ponerse un poco de lodo en el rostro para quitar algunas manchas que la edad ha dejado. Es un lugar bastante conocido, es un lugar bastante transcurrido. La gente va allí porque la gente que está enferma quiere aprovechar las propiedades curativas de esas aguas. ¿Sabes? Había una piscina afuera de los muros de Jerusalén que la gente pensaba que tenía poderes curativos. Era una piscina que quedaba cerca de una guarnición romana. Un estanque que se creía que sus aguas tenían poder curativo. De hecho, había sido construido como una cueva hacia abajo, donde habían de 3 a 5 escalones que daban hacia las aguas. En las aguas, o alrededor de la piscina, habían pequeñas estampillas que tenían cabeza de hombre y cuerpo de serpiente, que representaban al dios griego Asclepios, dios de la sanación. Así que todo el mundo iba allí esperando poder ser sanado. Era un lugar totalmente pagano. Había una creencia que decía que si una persona que estaba enferma, que estaba lisiada, entraba al agua, después, en el momento que el agua estaba en movimiento, la primera persona que entrara ahí sería sanada por Asclepios, por el dios griego de la sanación. Así que aunque ustedes no crean, ese lugar pagano, afuera de los muros de Jerusalén, estaba lleno de judíos. Judíos que habían perdido esperanza. Judíos que ya no eran creyentes. Judíos que por alguna razón estaban allí buscando sanación. Esposos llevaban a sus esposas que
quizás diagnosticada con algo terminal. Las madres llevaban a sus hijos que quizás habían nacido con una enfermedad y el niño no podía caminar. Paralíticos, cojos, ciegos. Madres con sus hijos que convulsionaban constantemente. Todo lo que tú te puedas imaginar estaba allí. La gente estaba allí esperando poder ser sanada, esperando poder entrar al agua en el momento adecuado. Todos, absolutamente todos, habían perdido fe y esperanza y ya no creían, no eran creyentes. Ese lugar, cuando tú lees en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, es llamado un lugar cerca que se llama Puerta de las Ovejas, un lugar cerca de ese lugar, Puerta de las Ovejas, llamado Betesda. Y ese lugar famoso, Betesda, que significa casa de misericordia, era un lugar pagano, un lugar dedicado al Dios griego de la sanación. ¿Sabes? Juan en el capítulo 5 de su Evangelio narra un episodio donde Jesús iba caminando rumbo a Jerusalén, iba subiendo hacia Jerusalén. Había una fiesta judía que se estaba llevando a cabo allí en Jerusalén. Y cuando Jesús iba subiendo hacia el templo, Juan dice que hizo una parada y entró a este lugar. Y mira cómo Juan describe este lugar. En el capítulo 5, desde el versículo 3, Juan dice: en estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó: hey, ¿quieres quedar sano? Señor, le respondió el hombre, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. Yo quiero que te imagines la historia. Jesús va caminando hacia el templo porque Jesús va a ser parte de una celebración judía. Juan no dice qué celebración judía. Pero Jesús llega y Juan nos dice que hace una parada en este lugar. Hace un lugar en este lugar que es pagano. Jesús, como los demás judíos, Jesús pudo haber dicho: yo no puedo entrar en este lugar que está lleno de pecadores. Jesús, como los demás judíos, pudo haber dicho: hey, yo no puedo entrar a este lugar que está lleno de pecadores antes de entrar a una fiesta judía. Jesús pudo haber dicho: hey, yo no puedo entrar a este lugar que está lleno de pecadores que ya no creen en mi Padre. ¿Pudo haber dicho eso Jesús? Lo pudo haber dicho. Se van todas las circunstancias para que Jesús lo dijera: hey, no puedo entrar aquí porque esta gente simplemente dejó de creer, ya no cree en mí. Pero Jesús decide entrar a ese lugar, un lugar donde la gente que está allí abiertamente dice: ya dejé de creer en el Dios de Israel y creo que el Dios Asclepius puede hacer el milagro, puede hacer lo que tanto estoy esperando. Él sí puede darme el milagro que necesito. Y sabes, querido hermano, estos son los momentos, son las lecturas que nosotros necesitamos profundizar y meditar. Porque es aquí donde empezamos a saborear el carácter de Jesús. Es aquí donde empezamos a saborear el carácter de la misión de Jesús. Jesús no simplemente entra allí para ver cómo era, para ver qué era lo que le habían dicho. Jesús no entra allí para chismosear, Jesús no entra allí para juzgar. Cada vez, escúchame bien, cada vez que Jesús entraba a algún lugar donde Jesús tenía que observar a gente que estaba sufriendo, a gente que por los pecados que había cometido, o gente que simplemente por haber nacido en un mundo caído, estaba inválida,
no podía moverse por sí mismo, no era ni parecido a lo que Él mismo como creador había creado, a Jesús se le partía el corazón. Cada momento que Jesús se tenía que encontrar con una escena donde Él veía lo que Él había creado, que lo que Él había hecho con sus propias manos, que era perfecto, estaba deteriorado, había sufrimiento, había dolor, Jesús se le partía el corazón. Jesús siempre sufre cuando ve escenas como estas. No importa si es simplemente porque nacimos en un mundo caído de pecado. No importa si es porque las decisiones que nosotros decidimos tomar nos hicieron llegar a sufrir consecuencias terribles en nuestro cuerpo. No importa lo que sea, culpa de este mundo pecador o culpa de nuestras decisiones, Jesús sufre a un nivel que tú y yo no nos podemos imaginar. Jesús nunca se llena de ira con aquel pecador, nunca. Jesús nunca se llena de ira por aquel que está sufriendo las consecuencias de lo que Él mismo hizo, nunca. Jesús se llena de ira en contra del pecado y en contra de Satanás. Grábate eso en la mente, querido hermano. Jesús nunca se llenó de ira con alguien que vivía en pecado. Jesús nunca se llenó de ira con alguien que vivía en error. Y basta que leamos los evangelios para darnos cuenta que ¿con quién se reunía Jesús? Jesús estaba constantemente reunido con cobradores de impuestos, con mujeres que habían decidido vivir su vida en la prostitución. Muchas de ellas ya no estaban, muchas de ellas seguían. Muchos de los cobradores de impuestos seguían cobrando impuestos. Mucha de la clase baja con la que él estaba seguía en lo que estaba. Pero Jesús no lo juzgaba porque Jesús sabía que tenía una misión con ellos. Jesús detestaba el pecado. Jesús nunca detestó al pecador. Jesús hoy detesta el pecado, detesta lo que te hizo caer, detesta lo que te destruye, lo que destruye tu vida. Pero nunca se ha llenado de ira en contra de ti, en contra de mí, por las decisiones que nosotros tomamos. Nunca. Y los evangelios nos muestran que ese es el carácter de Jesús. Por eso nuestra meta, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿cuál es? Meditar y ver cuál es el carácter de Jesús, cuál es el carácter que nosotros tenemos que tener. No hacemos nada con leer y pasar por encima. No, nuestra meta es tener el carácter de Jesús. Querido hermano, porque tener el carácter de Jesús es la única manera de no hacerle daño a nadie. ¿Entiende eso? La única manera que tú y yo, que tú como padre no le vas a hacer daño a tu hijo, que no le vas a hacer daño a tu esposa, que no le vas a hacer daño a tu familia de la iglesia, ni a la sociedad en la que vives, es meditando en el carácter de Jesús, para que la misma meditación en su carácter pueda transformar nuestros corazones. ¿Sabes? Muchos creen que ese día que Jesús iba caminando hacia esa fiesta, que Jesús iba caminando hacia Jerusalén, la fiesta que se estaba llevando a cabo allí, muchos piensan que era la fiesta del Purim. Y piensan que era esa fiesta por el hecho de que Jesús estaba llegando que Jesús estaba antes de llegar a esa fiesta. Jesús hizo una parada en un lugar pagano, totalmente pagano, donde había gente que no creía en Él. Y Jesús decide mostrar su misericordia. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan lo que se celebra en el Purim. ¿Alguien se recuerda? La mayoría de la gente dice, no, es que la fiesta del Purim celebra la salvación del pueblo judío de las manos de ¿quién? De Amán, ¿cierto? Que iba a destruir al pueblo de Dios. Y que entonces Esther, la valiente Esther, hace todo su esfuerzo para salvar al pueblo judío. Ese es el tema del libro de Esther. Pero déjame decirte algo, ese no es el tema principal del libro de Esther. El tema principal del libro de Esther, sí, es que Dios muestra misericordia a su pueblo judío y lo salva. Pero a un pueblo judío que era incrédulo, a un pueblo judío que ya no creía en Él, a un pueblo judío que había decidido vivir fuera de la voluntad de Dios.
Y era ese pueblo judío que vivía en Susa, donde estaba el rey persa. Y quizá usted pueda decir, no, no puede ser, porque Mardoqueo y Esther hacían todo lo posible. No, déjeme decirle que tanto Mardoqueo como Esther, los protagonistas de la historia, eran los primeros que estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios y vivían sin ser creyentes del Dios al que ellos servían. Si usted ha estudiado, si usted ha leído el libro de Esther, con solamente leerlo una vez, usted se va a dar cuenta que el libro de Esther no menciona el nombre de Dios, ¿cierto? En ningún momento usted va a encontrar el nombre de Dios en el libro de Esther. De hecho, en ningún momento usted va a encontrar una plegaria a Dios en el libro de Esther. Porque simplemente cuando tú vives fuera de la voluntad de Dios, cuando tú has decidido dejar de creer en Dios, difícilmente tú vas a nombrar a Dios. Cuando tú lees el libro de Esther, quizás con un poco más de profundidad, te vas a encontrar con algunos detalles que te demuestran que especialmente sus protagonistas no practicaban fiestas judías. Por ejemplo, Mardoqueo. Si tú lees en el capítulo 3 de Esther, te vas a dar cuenta que cuando el rey Amán está llevando a cabo todo su plan para matar a los judíos, dice que cuando Mardoqueo se entera, Mardoqueo sale a la calle triste y empieza a ayunar y se viste con cilicio y empieza a hacer todos esos rituales que ellos hacían. Lo interesante es que ese capítulo dice que empieza diciendo que era el día 13 del mes primero. ¿Qué hacía Mardoqueo el día 13 del mes primero en Susa si los días 14 del mes primero se celebra la Pascua y todos los judíos, no importa dónde se encontraban, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua? Pero Mardoqueo no estaba. ¿Sabes por qué? Porque Mardoqueo no vivía, no había dejado de creer. Ya no era un judío practicante. De hecho, Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Y Mardoqueo se encontraba entre el grupo de judíos que decidieron, ¿se acuerdan cuando el rey Ciro firmó y dijo, ¿saben qué? Ya el pueblo de Dios puede regresar a Jerusalén para que vuelvan a construir. Había terminado el exilio, lo que Dios había dicho era cierto. Bueno, Mardoqueo se encontraba entre los judíos que dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme en Susa. Yo prefiero seguir viviendo aquí en Susa. Los judíos que se quedaron, él está entre los judíos que se quedaron en Susa, viviendo su vida. Ni Mardoqueo ni Esther eran creyentes, mucho menos la mayoría de la gente que estaba viviendo en Susa, mucho menos ellos. Por eso es que usted se va a dar cuenta que ni siquiera Esther pasaba como judía. El hecho de que Esther llegara a ser la esposa del rey persa nos hace entender que Esther tuvo que hacer o tenía que hacer rituales persas para poder, uno, haber llegado a esa posición y lo otro para poder mantenerse allí. Esther tampoco era creyente. Ni Mardoqueo ni Esther eran creyentes. Y vuelvo y te repito, usted dirá, pero por esa razón es que no se escribe el nombre de Dios en el libro, o no se levanta ninguna plegaria. Cada vez que alguien vive fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene planeado, difícilmente va a nombrar o va a hacer énfasis en el nombre de Dios. Ahora, algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero ellos eran creyentes y practicantes porque Esther mandó a Mardoqueo a hacer un rito que era totalmente judío. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Mardoqueo le dice a Esther, mira, vamos a morir, definitivamente vamos a morir, y tú no te vas a salvar por estar allí, tú no te vas a salvar, tarde o temprano, cuando sepan que tú eres judía, vas a morir. Así que le dice Mardoqueo, le dice, ¿quién sabe si tú has llegado al trono por este momento? ¿Quién sabe si tú estás aquí para un momento como este? Entonces Esther le manda a decir lo siguiente a Mardoqueo.
Le dice en el versículo 15, le dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días. No coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Lo que estaba llevando a cabo Esther era simplemente un rito que ella conocía de su pueblo judío. Solamente un rito. Un rito que ella conocía que su pueblo hacía. Si tú lees, te vas a dar cuenta que en realidad el rito iba un poco más allá. ¿Se acuerdan cuando Daniel ayunó? Cuando Daniel había recibido la visión, quería saber cuánto más iba a faltar para que su pueblo terminara el exilio. Dice que él ayuna, que él no come, hace todos los ritos, pero ¿qué hace? ¿Clama a quién? Clama a Dios. Dice que empieza a clamar a Dios, pero Esther en ningún momento clama a Dios. En ningún momento en su rito, ella solamente sabe que es un rito y manda que hagan el rito que el pueblo hace en los momentos difíciles, pero en ningún momento ella nombra a Dios, ni dice que levanten plegarias a Dios. Trabajé en Venezuela con un muchacho judío. Para ese momento yo también era un muchacho. Y era fácil notar que el muchacho no era creyente, pero toda su familia era judía. Pero no eran creyentes. No eran practicantes. De hecho, bastaba con ser amigo de él para saber que no tenía ninguna relación con Dios. De hecho, él siempre me decía, no, es que comer comida kosher en Venezuela es sumamente caro, así que por eso no la comemos. Y si había alguna comida, y en la comida él no comía nada impuro, pero si se daba la oportunidad y no había otra opción, él comía lo que fuese, no importa lo que decía, tenía jamón, lo que fuese, él lo comía. De hecho, él era el que me hacía bullying a mí porque yo era vegetariano. Su abuelo murió. Y ustedes no se imaginan la cantidad de ritos que esa gente hizo. A pesar de que no tenían una conexión con Dios, su papá tenía que dejar de trabajar sobre una mesa. Me acuerdo que esa era una de las cosas que él me explicaba. Su papá dejó de trabajar en su oficina, dejó de trabajar sobre el escritorio y tenía que irse al suelo. Y de allí, con su computadora, trabajaba desde el suelo. Y tanto él como su papá se tenían que dejar crecer la barba y el pelo. Su papá mucho más meses que él. Pero lo hacían simplemente por ritos. Simplemente porque eran ritos judíos. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis y decimos, hey, cuando hacemos los ritos, como el rito de humildad, necesitamos vivirlo, necesitamos entenderlo, necesitamos creerlo. Cuando llevamos a cabo los ritos de humildad, cuando llevamos a cabo la cena del Señor, que ya viene una pronto, necesitamos vivirlo, entenderlo, porque un rito sin Dios es solamente un rito, una tradición que no impacta tu vida. Eso es un rito. Un rito sin Dios es una tradición. Simplemente una tradición y nunca va a impactar tu vida. Nunca lo va a impactar. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Judá en Susa. Eso es lo que pasaba con los judíos en Susa. Creían en algunos ritos, pero ya no eran creyentes. Ni siquiera nombraban a Dios. Por esa razón, el tema más poderoso del libro de Esther, la próxima vez que leas el libro de Esther, recuerda, el tema más poderoso allí es que Dios mostró su misericordia con un pueblo judío, con líderes judíos que habían decidido vivir fuera de su voluntad y que ya no creían en Él. Ese es el tema más poderoso del libro de Esther. Ahora, 500 años después, el mismo Dios que mostró misericordia al pueblo judío que vivía en Susa en el tiempo de Esther, ahora hecho hombre, va caminando hacia Jerusalén a una celebración judía. No sabemos si era el Purim o si era otra fiesta judía. Lo que sabemos es que va caminando hacia la fiesta judía y decide hacer una parada.
para entrar en un lugar que es totalmente pagano, para mostrar su misericordia, la misma misericordia que había mostrado 500 años atrás, para volver a mostrar esa misericordia a un hombre que había dejado de creer en Él. ¿Sabes? Es interesante que cuando estudiamos ese episodio, Jesús se le acerca al paralítico. Quizás el paralítico era la persona que estaba en peores condiciones allí. No simplemente porque no podía caminar, sino porque tenía 38 años en ese lugar. 38 años basando su fe en que el dios Asclepios podía hacer algo por él. 38 años. Y ahora Jesús se le acerca. ¿Y sabe qué es sumamente interesante? La respuesta que le da este hombre. Porque este hombre no se pone, cuando ve que es un judío que no pertenece allí, que no ha estado allí, no se pone a excusarse de por qué está allí, o por qué lo hizo llegar hasta allá, o en qué momento falló su fe. No. Lo único que dice este hombre, dice Juan en el versículo 7, que le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él no se puso a dar excusas, simplemente dice: Señor, ¿sabes por qué estoy así todavía? Claro que quiero ser sano, pero es que no he podido entrar al agua en el momento que se agita, porque no tengo a nadie que esté conmigo y nadie me pone dentro del estanque. Por esa razón no estoy bien. Pero claro que quiero ser sano. Claro que quiero ser sano. Este hombre tiene toda su esperanza y su fe en aguas que él pensaba que por el poder del dios griego los podía sanar. Este hombre ni siquiera le pasa por la mente que el hombre que está hablando enfrente de él es el mismo creador. A este hombre ni le pasa por la mente que es el mismo creador el que está ahí enfrente de él. Este hombre ni se imagina que al hombre que él le está hablando es Dios, y él está diciendo: ¿sabes qué? Prefiero creer en el dios Asclepios, en el dios griego. Pero entonces Jesús muestra su misericordia. La misericordia que mostró a los judíos no creyentes en Susa en el tiempo de Esther. Misericordia que mostró constantemente durante el Antiguo Testamento. Y ahora 500 años más acá, aparece en este lugar y decide mostrar misericordia a una persona que se había desenfocado, a una persona que había decidido rebelarse, y a Jesús no le importa. Jesús decide mostrarle misericordia. Y en ese momento Jesús le dice, y Juan dice que en el versículo 8, la respuesta de Jesús es: levántate, toma tu camilla y anda. Y dice Juan que al instante, el hombre quedó sano, tomó su lecho y se fue caminando. La tradición judía, la tradición de ese tiempo decía que el dios Asclepios, si las aguas se movían en algún momento determinado y si alguna persona entraba, el primero que entraba, el dios Asclepios lo podía sanar, no importa lo que tuviera. Eso es lo que decía la tradición. Pero Jesús ahora se aparece y rompe la tradición, y sin necesidad de agua, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de nada, simplemente menciona y le dice: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que le hablaba a ese paralítico era el creador del cielo, el Dios todopoderoso, y las palabras de Dios tienen poder. Y si había algo que Juan quería dejar claro en su evangelio, es que el Dios, o mejor dicho, Jesucristo, el que había resucitado, era el mismo Dios, era el mismo creador, y su palabra tenía poder. Al leer este episodio, yo quisiera que pudieses recordar algo y que te pudieses llevar algo a tu casa. Porque es la idea cada vez que estudias algún episodio de la vida de Jesús.
es meditarlo y ver cómo te puedes parecer más a Jesús. Cómo nos podemos parecer más a Jesús. Yo quiero que tú entiendas algo. Las promesas de Dios, escúchame bien, las promesas de Dios son para sus hijos. Y sus hijos son los que le obedecen. Las promesas de Dios son para sus hijos y sus hijos son los que le obedecen. ¿Sabes por qué? Porque sus hijos son los que creemos en Él, ¿cierto? Y porque creemos en Él, nos hacemos llamar sus hijos, ¿cierto? Y porque creemos en Él, entonces reclamamos sus promesas. Por esa razón nosotros, porque si no creyéramos en Él no podemos reclamar sus promesas, ¿cierto? Pero porque creemos en Él, reclamamos sus promesas. Pero querido hermano, entiende algo. La misericordia de Dios no es solamente para sus hijos que creen en Él. La misericordia de Dios no es solamente para sus hijos que creen en Él. Por alguna razón, Dios se afana por llegar a aquellos que decidieron no creer en Él. Por alguna razón, Dios se afana en llegar a aquellos que un día decidieron rebelarse, a aquellos que un día fallaron. Por alguna razón, Dios decide mostrarle su misericordia a ellos. La misericordia de Dios no es solamente para los que creemos que estamos bien, para los que creemos en Dios, no. La misericordia de Dios es para todos, aún aquellos que no creen en Él, aún aquellos que en algún momento decidieron rebelarse con Dios. El mismo Jesús iba a una fiesta judía y se detiene en un lugar que es totalmente pagano para misericordia, para mostrar lo que Dios era capaz de hacer. Aún Dios se para en un lugar pagano para demostrarle misericordia a un hombre que le dice en su cara: he decidido creer en un Dios que no es el Dios de Israel. Eso mismo hace Jesús. La misericordia de Dios en ningún momento, mi hermano, grábate esto, la misericordia de Dios en ningún momento se pone a escoger entre los que creen y entre los que no creen, en los que han vivido sin pecado o los que viven sin un pecado abierto y los que viven en un pecado abierto, en los que en su momento han fallado. La misericordia de Dios no se pone a escoger. Y de hecho basta con leer una sola vez el Evangelio para darte cuenta que Jesús estaba muy pero muy interesado en aquellos que su vida estaba marcada por algún pecado, que su vida había sido marcada por una mala decisión. Y Jesús nunca los juzgó. De hecho, todo lo que le enseña Jesús a sus discípulos, todo lo que le enseña es a juzgar a esas clases de personas. Nunca, nunca. Jesús siempre le mostró misericordia a esas personas. Nunca las juzgó, nunca las criticó. ¿Sabes a quién criticaba Jesús o no criticaba? ¿Sabes a quién le habló fuerte Jesús? ¿Sabes quién incomodaba a Jesús? La gente religiosa que se creía superior que los demás. A esos Jesús les habló sumamente fuerte. Con eso Jesús sí se incomodaba. Con la gente religiosa que se hacía sentir mejor que los demás. Por eso cuando tú lees el Evangelio te vas a dar cuenta que Jesús, enseñándole constantemente a sus discípulos que no podían sentirse superior a nadie, absolutamente a nadie, ni al hermano que había caído, ni a aquellos que habían decidido seguir viviendo a pesar de que conocían a Jesús, a pesar de que Jesús comía con ellos. Que no se sintieran superior a aquellos que a pesar de que conocían a Jesús, seguían en pecado. Jesús le hacía entender a sus discípulos que no podían sentirse superior a nadie, porque sentirse superior a Dios no los hacía, a sentirse superior a los demás no los hacía hijos de Dios. Sentirte superior
a los demás no te hace hijo de Dios, no me hace hijo de Dios. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Y si es lo único que te vas a llevar en esta mañana, está bien. Sentirte superior no te permite mostrar la misericordia de Dios. Querido hermano, nadie que se siente superior a Dios va a poder en algún momento mostrar la misericordia de Dios. Nunca. Es un requisito. Necesitas humildad para poder hacer lo que Jesús hacía, para poder mostrar la misericordia de Dios. Nadie que se siente superior puede mostrar la misericordia de Dios. Por eso, querido hermano, al ver a un Dios poderoso que muestra misericordia a un pueblo judío, un pueblo que vivía en Susa en el tiempo de Esther, que había decidido, ¿sabes qué? Yo no voy a regresar a Jerusalén en estos momentos. No, yo no voy a regresar. Ya estamos viviendo muy bien aquí. No importa si no vamos a reconstruir templos, no importa si no vamos a estar allá en la fiesta, no importa. Estamos bien aquí. Dios mostró misericordia a ellos, a gente que vivía fuera de su voluntad. Dios mostró misericordia a un paralítico que en su propia cara le estaba diciendo, claro que quiero ser sano, pero no soy sano porque no he podido entrar al agua de este Dios griego. Porque yo entiendo que la misericordia de Dios es poderosa. Porque yo entiendo que la misericordia de Dios va más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Yo he decidido grabar dos cosas en mi mente. Y en verdad, estoy hablando en serio. Esta semana, mientras que preparaba el sermón, lo pensé. Hay dos cosas que no pueden salir de mi mente. Hay dos cosas que no puedo dejar de autoevaluarme para ver si están allí. Porque si no, pierdo el rumbo. Y una de ellas es, necesito agradecimiento constante. Nunca puede haber en mi vida, como líder de esta iglesia, un momento donde yo no esté agradecido. Nunca puede haber un momento donde yo no esté agradecido por la misericordia que Dios mostró en mi vida. Nunca. Querido hermano, si hay algo que te tienes que llevar de aquí es, necesitas vivir con agradecimiento. Porque la misericordia de Dios en algún momento te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Escúchame, por la misericordia de Dios, tú puedes sentarte aquí y yo puedo pararme aquí a predicar. Y tú sabes que lo que estoy hablando es cierto. Por la misericordia de Dios, ese pecado que cometiste, mucha gente ni se enteró. Por la misericordia de Dios, las prácticas ocultas que muchas veces hiciste y que muchas veces haces, por la misericordia de Dios, nadie se enteró. Y Jesús te perdona y te permite estar acá. Por eso necesitas vivir agradecido, porque solamente por la gracia de Dios tú y yo podemos estar aquí. Me preguntaba esta semana quién pudiese estar aquí, quién pudiera estar aquí si no fuese por la misericordia de Dios. Este lugar estuviese vacío, ninguno de nosotros pudiese estar acá, ninguno. Agradecimiento, nunca puedes dejar de estar agradecido a Dios por permitirte estar acá. Pero hay otra cosa que este episodio de la vida de Jesús me deja. Y lo otro con lo que tienes que vivir, con lo que tienes que estar constantemente autoevaluándote a ver si lo tienes, es la humildad. Humildad para poder tener la misericordia que Dios le mostró al paralítico y al pueblo de Susa, a los judíos que estaban allá. Humildad para entender que no eres superior a nadie, aun aquellos que viven diferente a ti. Humildad para hacernos entender que no somos superior a nadie, incluso aquellos que han decidido vivir prácticas que están en contra de la Biblia. No eres superior a nadie, absolutamente a nadie. Necesitamos humildad para podérsela mostrar a aquella gente que te necesita. Tú y yo estamos en este lugar no porque seamos mejores. Tú y yo estamos en este lugar porque Dios nos escogió para ser parte de su misión. Y ser parte de su misión es amar al que está caído, es restaurar al que necesita ser restaurado, es mostrar el amor de Dios. Pero eso no se puede hacer al menos que en tu corazón haya humildad. Y la humildad te lleva a entender que no eres superior a nadie. La humildad te lleva a agradecerle a Dios que estás aquí.
que estás aquí simplemente por su misericordia. Y entonces decides mostrar esa misericordia que Dios mostró contigo, esa misericordia que Dios te dio a ti, con aquellos que están afuera, con aquellos que están adentro, que no piensan como tú, con aquellos que son de la familia y que en algún momento cayeron, con todos, con absolutamente todos. Agradecimiento y humildad. Agradecimiento y humildad. Querido hermano, no puede pasar un día de tu vida sin que le preguntes a Dios, ¿estoy siendo agradecido? ¿Reconozco realmente que yo no debería estar acá? ¿Reconozco que es la misericordia de Dios la que me tiene acá? Y número 2, ¿realmente vivo humilde? ¿Realmente hay humildad en mi corazón? ¿Realmente hay humildad en mi corazón? ¿Estoy mostrándole misericordia aún a aquellos que nosotros pensamos que no se la merecen? Nadie, mi hermano, nadie, ninguna persona que se siente superior puede mostrar misericordia. Que el Señor bendiga nuestra iglesia central. Que el Espíritu Santo pueda estar en este lugar. Que pueda estar en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra familia, en la vida de nuestros padres, de los padres, en la vida de las esposas, de cada mujer en este lugar, de la vida de nuestros hijos. Y que la iglesia, que la gente pueda ver esta iglesia y pueda decir, wow, esta iglesia es diferente, esta iglesia es amorosa, esta iglesia se ama entre ellos. Yo quiero ser parte de esta iglesia, una iglesia que vive con la misericordia de Dios. ¿Está bien? Vamos a orar, vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias, Señor, porque no hay una vez, Señor, que nosotros estudiemos un episodio de tu vida, un episodio de la vida de Jesús en esta tierra, que no seamos impactados, Señor. Gracias, Señor, porque así como mostraste misericordia a aquel paralítico que había decidido dejar de creer en ti, tú muestras misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Gracias porque en algún momento tu misericordia alcanzó nuestra vida. No importa lo que hacíamos, lo que éramos, no importa lo que hicimos, el error que cometimos, nada, Señor. Tu misericordia nos alcanzó porque creíste en nosotros, porque tú crees en aquel, aún en el incrédulo, Señor. Gracias porque tú puedes ver los corazones, Señor. Gracias. Y te pedimos, Señor, porque nosotros no podemos ver los corazones como tú los ves, Señor. Rogamos, Padre, rogamos que nos permitas ver a través de tus ojos. Rogamos que nos ayudes, Señor, a mostrar la misericordia que tú mostraste para con nosotros. Que podamos amar al caído, que podamos amar al que no piensa como nosotros, al que podamos amar al que no practica lo mismo que nosotros, que podamos amar al que no quiere saber nada de ti. Y que entonces con humildad tú nos puedas utilizar y puedas ayudarnos a restaurar y a mostrarles que tú eres un Dios poderoso, que tu misericordia los alcanza, aún al incrédulo. Bendícenos en este día, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.